La maldición ancestral. Deudas de amor. Capítulo 7. El visitante. ¡Hija!, gritó Raud cuando vio a Ayla entrar a su habitación, acompañada de Maud. ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Cómo está mi mamá?, preguntó la chica a su padre, sintiendo que sus piernas le temblaban. Está muriendo, le contestó Raud con la voz quebrada y con lágrimas en los ojos. Creo que no resistirá hasta mañana, dijo acariciando el cuerpo escuálido y pálido de su esposa, cuyo vientre hinchado daba señales de un alumbramiento inminente y de altísimo riesgo. Tilloc arribó al lugar con el sigilo de un gato a su cena y afirmó con autoridad: «Debemos actuar ahora». Todos miraron al relator como si se hubieran acostumbrado a sus repentinas apariciones. «Mi maestro viene en camino», afirmó Tilloc, y luego se dirigió a Ayla y Maud. Él hará que despierten su conciencia y se revistan de un poder que solo se acumula con el paso de los siglos. Deberán unirse a Saí cuanto antes para librar la batalla final contra el mal que los persigue. Si no lo hacen ahora, Tessa morirá, y con ella la esperanza de miles de almas. «¿Cómo haremos eso?», cuestionó el ayudante de cocinero. «Vengan conmigo y comprenderán», les indicó Tilloc. «Iremos al bosque». «¿Cómo van a salir en esta luna?», objetó Raud. «Sus rayos están destellando muy malas luces». «Nos arriesgaremos por la vida de tu esposa», afirmó el relator, sacando de su túnica de hojas azules finamente tejidas una enorme flor con luciérnagas espinosas atrapadas en sus pétalos para guiarse en la oscuridad. Los chicos siguieron los pasos de Tilloc en silencio y se abrieron paso entre las enramadas y arbustos. Ayla tenía una sensación vaga parecida a un recuerdo indefinido. La acechaba una y otra vez hasta que cayó en la cuenta de que se trataba de un sueño añejo y escurridizo, uno que no lograba recordar, pero que le abrumaba como si en él se escondiera un horrible secreto. «¿Qué te sucede?», le preguntó el relator a la chica al verla frotarse las manos con nerviosismo. «Me persigue el recuerdo de un sueño», contestó la herba diente de león. «Solo logro recordar breves imágenes, pero no puedo saber exactamente lo que ocurrió en él». «Esto te sucede porque se acerca tu cita con el destino», le explicó Tilloc. «La cercanía de mi maestro y de lo que trae consigo te provoca ese estado». «A mí me pasa lo mismo», declaró Maud, sacudiendo la cabeza. El relator sonrió para sí mismo y aceleró su paso. Muy pronto llegaron a una llanura plana y amarillenta. Los peligrosos rayos de luna se reflejaban en el suelo dibujando figuras que danzaban cambiando de tamaño y lugar sobre la hierba. «¡Riva!», gritó Tilloc. «Maestro Riva, ya estamos aquí». Al instante apareció la figura de un erbo encorvado de baja estatura, debajo de un árbol frondoso y oscuro. Las delgadas ramas que brotaban de su cabeza se confundían con las del árbol, dando como resultado una imagen amorfa y siniestra. «Tengo miedo», exclamó Ayla, y abrazó a Maud. Al sentir a la herba diente de león junto a él, creyó desvanecerse presa de una emoción intensa e inabarcable, una fuerza vasta y furiosa como el océano en una tormenta marina. El ayudante de cocinero la apretó con sus delgados brazos y tembloroso acercó su cuerpo al suyo. «En realidad le temes al pasado, Ayla», afirmó Tilloc. «Abraza la verdad con valor, sea esta cual sea». El grupo se dirigió hacia donde estaba el maestro del relator. El sabio Riva caminó lentamente hacia ellos agitando su redonda cabeza de viejo manzano otoñal y arrastrando su largo traje de hojas de helecho de sombra. Una voz queda y susurrada, como atrapada en una garganta por más de 1000 años, los recibió. «Que el habitante del árbol los llame a su morada». «Así sea», le respondió el relator, bajando su rostro y hablándole enseguida a los chicos. «Deberán cerrar sus ojos. Lo que el maestro Riva va a colocar en su pecho aún no puede ser visto por ninguno de ustedes». «¿Por qué?», un asustado Maud articuló la pregunta. Riva fue quien contestó casi a susurros. «Pondré sobre mí un objeto de gran poder para que nos proteja de cualquier mal rayo de luna y de cualquier intruso o fuerza sobrenatural. Si ustedes de verdad son parte de aquellos cuyos nacimientos han predicho los estudiosos de las lunas, no deben conocer su forma, su tamaño, ni el material con el que fue concebido. Lo que representa es tan grande que con tan solo verlo podrían recordar cosas terribles de sus vidas pasadas, capaces de llevarlos a la locura. La verdad de los tiempos es como las aguas de un profundo mar, y ustedes apenas están listos para nadar en las orillas.
Su conciencia debe despertar poco a poco, y yo debo ayudarles a que así suceda, por su propio bien. ¿Nuestros nacimientos fueron predichos por las lunas?, indagó Maud. El de la jovencita y su hermano sí, respondió el anciano, y se quedó mirando al ayudante de cocinero, como si pudiera leer su mente. Del tuyo no estaría muy seguro, pero no podemos arriesgarnos. El chico alzó las cejas y guardó silencio, con un dejo de molestia. ¿Para qué nacimos?, preguntó Hila con timidez, sabiendo que ya antes le había formulado la misma interrogante a Tiyok. Tú misma descubrirás cuál es tu tarea, dijo Riva. Yo solo sé que la llegada de ustedes al mundo representa una gran esperanza para muchos seres. Hila se aferraba al cuerpo de su amigo, llena de un temor que nunca antes había tenido, y sentía que su cabeza iba a romperse en cualquier momento, presa del acecho de cientos de recuerdos indefinidos y fugaces, similares a una lluvia de cometas. Maud la acariciaba, como si con ello pudiera transmitirle el valor que ni siquiera lograba reunir para sí mismo. Comencemos, ordenó Riva con tono solemne y presuroso. Los chicos cerraron sus párpados, temblando de miedo. Vamos a tomarnos de las manos, señaló Tiyok. Van a unirse al maestro y a mí. Ellos obedecieron, pero el visitante, antes de acercarse al grupo, sacó de sus vestiduras lo que para él era su tesoro más preciado. Luego lo colgó en su cuello cuidadosamente y los instruyó mientras les extendía las manos. Por ningún motivo deberán romper la cadena que estamos formando. Pronunciaré una palabra muy poderosa que unirá la fuerza de nuestras almas para poder abrir lo más hondo de sus conciencias sin riesgo alguno. ¿Comprenden? Los chicos asintieron moviendo su cabeza con los ojos bien cerrados. Riva continuó. Entre nosotros circulará una fuerza muy poderosa. Deben saber que su flujo no puede ser interrumpido repentinamente, porque le ocasionará la muerte a cualquiera de nosotros si no encuentra su causa natural. Los chicos apretaron sus manos como si con ello evitaran tal amenaza. Yo pronunciaré la palabra y luego todos la diremos 3 veces al unísono. «Estamos listos», exclamó Maud, levantando el pecho y tratando de mostrar valentía. Después de un breve silencio, Riva hizo lo mismo, y de su boca salió una rara expresión. Enseguida, Tiyok, Maud e Hila lo imitaron. Al instante, los recuerdos fugaces de Hila adquirieron un fondo vívido y colorido, y ante ella apareció la visión de un astro color rojo como la sangre. La chica comenzaba a recordar con coherencia. «Veo una gran luna», declaró. «Es la luna milenaria de la destrucción». Capítulo 8. Un intruso poderoso. «Nárranos todo lo que veas», le ordenó Riva a la chica. Hila no logró retener aquella visión. De repente perdió la conciencia y soltó un alarido grave y cavernoso. Hila se agitaba violentamente y amenazaba con desprenderse de Maud y de Tiyok. «Mantengan sus manos unidas», gritó Tiyok. «No las suelten». «¿Quién habla por tu boca?», le preguntó Riva a la herba diente de león. De la garganta de la herba surgió una sucesión de ensordecedores aullidos, luego de lo cual aquella voz se manifestó de nuevo para estremecer al grupo. «La maldición milenaria». «Resiste, Maud», gritaba Tiyok. «Sujétala bien». El chico se aferraba a la mano de Hila, pero ésta tiraba de él con la fuerza de un tigre cicuta. «Mantengan la cadena», ordenó Riva. En la casa de Hila las cosas no iban mejor. Repentinamente, Tessa se había levantado de su lecho, dando un enorme salto, y amenazante se había colocado frente a su esposo, con la expresión de una fiera salvaje a punto de atacar a su presa. «Conozco el número del rayo que rige a mis maestros», expresó Riva con la firmeza y solemnidad de quien conoce el poder oculto de las palabras. La garganta de Hila rugió de nuevo, diciendo: «Ya he derrotado a tus maestros a través de los siglos. Son débiles, y sus pasiones siempre los han dominado. Sus símbolos y números no pueden contra mi naturaleza». «Yo porto el número único que lleva a lo perfecto», señaló Riva con potencia. Raud pensó que el cuerpo de su esposa iba a atacarlo, pero sucedió precisamente lo contrario. Las manos de Tessa se abalanzaron sobre su propio cuello frente a su mirada atónita. «¡No!». El herbo venció su parálisis inicial y saltó hacia su esposa, tratando de separar sus brazos. «Tessa, regresa conmigo. Esta vez sí me llevaré su alma.
le respondió la misma voz cavernosa que salía de Ilá. Road forcejeaba con el ente, pero no conseguía liberar el cuello de su esposa, quien poco a poco iba dejando de respirar. «¡No! ¡No!», se lamentaba, mientras hacía sus últimos intentos para salvarla. De repente, sintió un par de pataleos en el vientre de Tessa. Se trataba de su hijo, quien a pesar de encontrarse muy debilitado, aún tenía el aliento de la vida consigo. Su padre podía percibir su deseo de nacer y el esfuerzo que realizaba para conseguirlo antes de que lo alcanzara la inminente muerte de su madre. El ente de igual forma notó todo lo que ocurría. En el bosque, Rivá repetía a gritos un enunciado. «Convoco a mis maestros por el misterio del número que porto. Convoco a mis maestros por el misterio del número que porto. Convoco a mis maestros por el misterio del número que porto». «Ninguno de ellos se manifestará», replicó la entidad mientras sacudía el cuerpo de Ilá y hacía un intento por poseer también al mismo Rivá. «No lograrás que rompamos la cadena», exclamó el sabio manzano al darse cuenta de sus intenciones. «Tú ya la rompiste vidas atrás», le respondió la voz siniestra en su propia mente. Al percibir esas palabras, la conciencia de Rivá se abrió como lo hiciera la de Ilá y su memoria fue transportada al pasado, a una de sus vidas más oscuras, una en la que siendo un alto sacerdote de gran templo raíz, había roto una cadena como la que ahora realizaban con las manos. A pesar de que no lograba recordar todos los hechos con claridad, pudo darse cuenta de que el motivo de esa traición fue su desmedida ambición. «Causaste muerte y dolor a los que confiaron en ti», señaló el ente. «Entre ellos, a quien hoy es tu más avanzado y leal discípulo», añadió. De entre las vagas escenas que agobiaban la memoria del anciano, hubo una que lo perturbó por completo. Reconoció en el cuerpo de un ser moribundo el alma de quien hoy lo seguía con devoción y respeto, yaciendo con su lecho de dolor con otro cuerpo y naturaleza imposible de distinguir. «Tiyok», se dijo, y su corazón sintió marchitarse. «Él es solo uno de muchos», le advirtió la voz con un timbre grave que lo hacía sudar frío. El recuerdo hizo que Rivá se entristeciera y se llenara de una amargura añeja que trascendía muchas vidas y que había permanecido encerrada en su alma por muchos siglos. Una insoportable culpa se apoderó de él, haciendo que sintiera en carne propia el pesar de su amigo y el de aquellos que padecieron por su causa. Cayó de rodillas y su arrugado rostro se llenó de lágrimas. «De nada sirve que sostengas esta cadena», le dijo la voz. «El daño está hecho y tendrás que pagar por él». Rivá desfallecía, sentía que sus fuerzas lo abandonaban cada vez más, pero antes de que sucumbiera ante su pesada carga, Tiyok intervino sin siquiera sospechar de ninguno de los sentimientos que agobiaban a su mentor. «Jamás vamos a soltar sus manos, maestro». Al escuchar esas palabras, un nuevo recuerdo refrescó la memoria del sabio. Se trataba de un encuentro que había sostenido en un estado incorpóreo muy elevado, con un ser que dominaba el tiempo y que no necesitaba de un cuerpo físico como el suyo para existir. Recordaba que su esencia provenía de algo parecido a una inmensa esfera color naranja, que se comunicaba sin palabras. Lo encontró en el estado que se da cuando el corazón semilla de cada herbo es extraído y sembrado después de morir. El momento justo que se presenta al cruzar el umbral que nos lleva de una vida a otra. «Sé lo que hice», le respondió a la entidad un Rivá que ahora mostraba serenidad y dominio de sí mismo. «Yo la rompí debido a mis imperfecciones, pero los maestros que dirigen el balance perfecto de las vidas me permitieron nacer en este tiempo para reparar el daño que causé y ayudar a quienes perjudiqué». Tiyok no entendía lo que su maestro decía, sin embargo su intuición le hizo saber que él estaba implicado. Un dolor punzante en el abdomen hizo que Rivá se agitara moviéndose de un lado a otro. Sin embargo, hizo uso de todas sus fuerzas para aferrarse a las manos del grupo, evitando soltarse. Un nuevo ataque del ente lo hizo postrar su cabeza sobre el suelo. Sin embargo, el viejo sabio seguía sostenido de un Tiyok y un Moud resistentes que no lo dejarían desprenderse por nada del mundo. Ilá, por su parte, dejó de sacudirse y se quedó tranquila. Un cálido sopor la invadió y se quedó dormida de pie, soñando con su pasado, recuperando la conciencia de muchas de sus vidas.
La maligna entidad concentraba toda su fuerza en doblegar arriba, pero no lograba quebrantar su voluntad. «Nunca más volveré a romper la cadena», aseveró el anciano apretando los dientes. «Me protege el número único de mis maestros». «No te protegerá más», afirmó el ente resuelto a invadir y minar la mente del manzano. Dicho esto, una violenta sacudida hizo que Riva agitara su cabeza y que involuntariamente arrojara al suelo aquel objeto que llevaba sobre sí y que significaba algo tan preciado para él. En la casa de Ilá, los acontecimientos tomaban otro curso, y la entidad siniestra cambiaba el objetivo de su ataque. La quijada de Raud crujía, y éste caía al suelo víctima de un golpe lanzado por su esposa. El cuerpo de Tessa, que ahora alojaba a la entidad dentro de sí, poseía una fuerza sobrenatural, imposible de confrontar. «Tu hijo no logrará nacer». La voz maldita salió de la boca reseca de Tessa, y sus manos comenzaron a golpear su propio vientre. Road no sabía cómo reaccionar. Permanecía inmóvil, lleno de impotencia y desesperación. Sabía que no contaba ni con el vigor ni la fortaleza física para detener la agresión de la maligna entidad que gobernaba a su esposa. Deseaba atacarla con toda su rabia, pero estaba consciente de que no conseguiría nada con eso. Si acaso, lastimar el débil cuerpo de Tessa. Debía intentar algo diferente, algo que rebasara sus propias fuerzas. De pronto, recordó las dificultades que su hija había sufrido al nacer. Recordó con pesar que él mismo la había subestimado, que había estado a favor de que su madre bebiera la sustancia que acabaría con su corta vida. Sin embargo, ella estaba viva. Había sobrevivido porque contaba con un motivo para vivir, el amor de su madre. En ese momento, se dio cuenta de que quizás también su hijo podía sobrevivir a pesar de las graves circunstancias que enfrentaba, que lo único que necesitaba, al igual que su hermana, era una razón para nacer, una causa para sobreponerse a las adversidades más terribles, aunque éstas fueran los mismos golpes de quien pretendía su muerte. El erbo se acercó al cuerpo de su esposa sin atacar. Una y otra vez chocaban furiosos aquellos puños contra su vientre. Raud cerró los ojos y extendió su mano para tocar el sitio que albergaba a su pequeño. Al momento, su alma fue capaz de intuir la enorme tarea que recaería sobre su hijo y la gran importancia que se le atribuía a su nacimiento. «Hijo, tienes que nacer. Al igual que tu hermana, la tuya también es una deuda de amor. Una más grande aún». Un fuerte alarido surgió de las entrañas de Tessa. Sus puños dejaron de atacar a Saí y sus brazos se mantuvieron tensos durante unos segundos a la altura de sus hombros. Un creciente poder proveniente del interior de la herba los detuvo. Sin embargo, no durarían mucho tiempo en esa posición. El niño por nacer estaba muy débil y apenas reunía la fuerza suficiente para soportar los golpes. «No podrás conmigo esta vez», exclamó la voz del ente maldito con una frialdad sepulcral. Antes de reanudar su ataque contra Saí, reunió el odio que acumuló a través de sus miles de años de existencia y lanzó el más potente de sus golpes contra el rostro de Raud. El erbo recibió el impacto y su cabeza giró bruscamente mientras sus ojos se nublaban. Cayó al suelo y un charco de sangre tibia comenzó a formarse a su alrededor, mientras perdía la conciencia, con la luz residual de un atardecer cuando llega la noche. Cerró los ojos y la imagen de Ilá dormida cobró forma en su mente. Apenas, con un susurro, se dirigió a ella. «Tu hermano está en peligro. ¡Despierta!». Capítulo 9. El despertar. «¡Despierta!». La palabra irrumpió en el sueño de Ilá. «¡Despierta!». Era la voz de su padre que resonaba en su mente, mientras ella contemplaba los rayos de aquella gigantesca luna color rojo que acabaría en su visión, con la vida de miles de erbos. «¡Despierta!». No solo se trataba de la voz de su padre llamándola, también era su hermano que en un lenguaje sin sonido le pedía su ayuda estando a punto de nacer. Ilá se sobresaltó y de súbito abrió los ojos. Vio frente a ella al viejo Ribá, doblegado por un dolor que consumía sus entrañas, con unas manos que apenas lograban sostener la cadena, y de igual forma vio las de un Tillok y un Moud resueltos a sostenerlo pero muy agotados. La cadena se rompería en cualquier momento si las cosas seguían así. Muy cerca del anciano se encontraba su preciado objeto. Yacía en el suelo, y ella no pudo evitar que sus ojos lo identificaran.
Al fin lo entendía todo. Súbitamente comprendió la naturaleza y la trascendencia de su misión. Se dio cuenta de que al cumplirla obtendría el llamado con el que dejaría atrás el aprendizaje de sus innumerables vidas. Hilar recordaba su pasado frente al objeto cuya forma, color y material no debía reconocer. Supo que era capaz de cargar con el peso de la verdad y esa certeza la hizo acceder a un poder ancestral. Un alarido seco resonó en la boca del viejo Ribá. La entidad no podía soportar la conciencia renovada de la joven Diente de León, que ahora ayudaba a su hermano desde el bosque. Ante esta nueva situación, la entidad dejó de atacar a Saí y abandonó a su madre. La mariposa roja de signos malditos huyó por la ventana ante el llanto de un recién nacido que, pese a todo, llegaba al mundo para pagar su deuda de amor como lo había pedido su padre. Hilar sabía que el dolor que la había acompañado toda su vida podía llegar a su fin si realizaba su última tarea, enseñar a su hermano a descubrir los misterios de su propia alma para enfrentar su destino. Lo haría siguiendo las artes y las disciplinas de Sigot, la luna que despierta la piedad infinita. Lo haría con la ayuda de los maestros relatores y con la leyenda que más tarde le contarían. La herba Diente de León estaba consciente de que finalmente su alma alcanzaría la paz. Llegaría el día en el que cruzaría el puente del abandono y se reuniría con el ser infinito que mora en el gran árbol. Su corazón semilla terminaría su ciclo y ella se volvería uno con el gran sabio, viviremos en él. Capítulo final. La maldición milenaria. ¿Qué ves, Hilar?, preguntó Riva a la chica antes de pronunciar las 3 palabras misteriosas y concluir con ello la formación de la cadena en orden y sin peligro. Ella les narró de este modo lo que pudo recordar. Vientos de guerra amenazaban con incendiar el mundo. Llegaba el final de una era. La luna de la destrucción se aproximaba y los araditas debían conseguir el secreto para sobrevivir a sus rayos, fuera cual fuera el costo. Las últimas negociaciones habían fracasado, ya que Onia, el pueblo de la sabiduría, se negaba a entregar el conocimiento a quien no tuviese una preparación espiritual previa. El tiempo se agotaba. Después de miles de años desde su última aparición, los signos del temible astro cubrieron nuevamente los cielos. Una de las condiciones que los onios habían puesto a los araditas para revelarles el secreto fue que cancelaran para siempre las fiestas del Xitán, por considerarlas un homenaje a la violencia y a la degradación. Argumentaron que ningún participante de esas tradiciones, llenas de combates y sacrificios sangrientos, era digno de recibir el vital conocimiento que permitía sobrevivir a los devastadores efectos de los rayos de la luna roja. Inix, el líder de los araditas, no estaba dispuesto a sacrificar la costumbre más antigua de su pueblo guerrero. La presión de sus súbditos aumentó y finalmente sucumbió ante la desesperación, dando la orden que resultaría fatal para su tierra, y con ella la antigua alianza quedaría rota para siempre. Durante siglos, los araditas habían protegido al reino de los sabios de la invasión de los bárbaros, y los onios, a cambio, les proveían del conocimiento y la técnica para cultivar la tierra, construir ciudades y comprender los ciclos de las lunas. Capturen al soberano de Onia y oblíguenlo a revelar el secreto. Utilicen todos los medios posibles. Si es preciso, tortúrenlo hasta que muera, pero no vuelvan sin el conjuro, o desearán haber muerto en su lugar, sentenció Inix. La guerra estalló, y las ciencias de los sabios no fueron suficientes para contener el brutal ataque del pueblo que veneraba la guerra. Aldeas y ciudades ardieron en llamas. Miles sucumbieron al paso del ejército invasor. Unita, la capital de los onios, fue tomada, y Saigan, su líder, capturado, pero sus labios permanecieron sellados y nadie logró arrancarle el secreto. Mataré a cada ciudadano de tu pueblo si no me dices cómo neutralizar la luz de la luna roja, le advirtió Inix a Saigan. Nuestra ciencia espiritual es más valiosa que nuestras vidas. Podrás exterminarnos hoy, pero con el devenir de las lunas renaceremos en otro tiempo, y ustedes, en cambio, morirán en cuerpo y alma bajo los rayos del astro de las edades, contestó Saigan imperturbable, a pesar de saber cuál era el precio del que debía pagar por sus palabras. El exterminio de los onios comenzó, e Inix sometió a Saigan a torturas inimaginables, las más terribles de las que se tuviera memoria. El sabio resistió, pero una traición cambió la historia para siempre. Un súbdito de la casa real de Onia, temiendo por su vida,
les reveló la única debilidad de su soberano. Prívenlo del sueño y les diré el secreto. Saigan no logró resistir las torturas y finalmente develó la misteriosa fórmula. Iracundo, el sabio reunió toda la fuerza espiritual de su pueblo agonizante y lanzó una maldición que acompañaría para siempre a los araditas. Al arrebatarnos nuestra más valiosa posesión, han condenado a los suyos a un terrible mal. Sepan bien que la belleza desaparecerá de sus sueños. Para los hijos de los araditas, esta palabra cambiará de significado y solo representará horror y desventura, pues haré que durante el día contemplen sus más grandes temores y pesadillas estando despiertos. Por un periodo completo de luna cada año, padecerán esta terrible tortura por siempre. Inix no cayó en el maleficio, y sin piedad dio muerte a Saigan y a una gran cantidad de onios, sin comprender la magnitud de la maldición que caería sobre su pueblo y sus horribles consecuencias. La luna de la destrucción se apoderó de los cielos, y las criaturas vivientes empezaron a morir a causa de sus rayos. El pueblo guerrero, ahora conocedor del secreto, fue el único que no sucumbió al efecto de su luz. Su ganado, aguas y cultivos fueron protegidos, en tanto que numerosas formas de vida eran exterminadas por aquellos destellos de color de sangre. El mundo jamás volvió a ser el mismo. Surgió una terrible realidad. Con el tiempo, la tierra dejó de ser fértil, ya que empezó a escasear el agua, y como consecuencia, también los alimentos. El caos se apoderó de la civilización. Los araditas comenzaron a pelear entre ellos, padecieron hambre y sufrieron divisiones. Fue el inicio de una era tan oscura como la más negra de las noches. Pasó el tiempo. En medio del infortunio nacieron las nuevas generaciones, y con ellas el acecho de los sueños malditos. Inmersos en un horror tan intenso que los mantenía en un estado de delirio constante, los araditas no se percataron de los cambios que el desolado mundo estaba sufriendo a su alrededor. Pese a todo, nuevas formas de vida aparecieron. El paso de los años se encargó de borrar la memoria al tiempo que la locura reinaba por doquier. De no ser por Agaya, el nuevo líder de los araditas y sucesor de Inix, su pueblo habría perecido irremediablemente. En medio de las tinieblas, este guerrero pudo preservar el único conocimiento espiritual que poseía su amedrentado reino, y comprender que el secreto arrebatado a los onios por su predecesor se escondía la llave que les permitiría soportar la destructora maldición. Agaya sabía que jamás le vencería, pero al menos podría ayudar a los suyos a sobrevivir. El soberano guardó celosamente el secreto, instauró un nuevo orden social, creó leyes y le dio forma a una nueva civilización. Los suyos anhelaban recuperar la esperanza, así que el nuevo líder ocultó el vergonzoso origen de la maldición. El pasado debía quedar atrás. Los araditas necesitaban una nueva historia, y Agaya sería el encargado de reescribirla. Así nacieron los 7 reinos de Érbatra. Tras estos hechos, transcurrieron decenas de milenios. El origen de la maldición se había perdido en el tiempo, y la 7ª edad llegaba a su umbral.